Café con Galato. Se ha accedido a esta segunda tentación de milagros despampanantes, como los que vimos hacer a Criss Angel y a sus émulos, caminando sobre las aguas o verticalmente sobre los edificios, o haciendo muchos otros prodigios, la gente no tendría ya lugar a ninguna duda sobre los falsos poderes del anticristo. Sobre la tercera tentación, más adelante el gran inquisidor le ofrece a Cristo: te daré todo el mundo si postrándote me adorares. ¿Por qué no lo aceptaste? Hoy todo el mundo sería tuyo, todo el mundo te aclamaría. Sí, hoy todo el mundo sería de Cristo y todo el mundo lo aclamaría, pero ¿a qué precio? Al precio de renunciar a la vida eterna y con ella también renunciar a la libertad espiritual. Por eso Cristo rechazó la tentación con estas palabras: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Y solo mientras demos únicamente adoración al Señor nuestro Dios, podremos conservar la identidad de hijos suyos y con ella nuestra libertad espiritual. Pero Monseñor Fulton Sheen, obispo de Nueva York, en su obra El comunismo y la conciencia de Occidente, también refiere a la visión de estos dos autores rusos sobre el anticristo y sobre la tentación de Jesús en el desierto. Monseñor la comparte igualmente al decir: la creencia rusa precomunista es que el anticristo se disfrazará como el gran humanitario, hablará de paz, prosperidad y abundancia, no como un medio para conducirnos a Dios, sino como fines en sí mismos. Continúa Monseñor Fulton Sheen: la tercera tentación, cuando Satanás tentó a Cristo para adorarlo, y todos los reinos del mundo serían suyos, se convertirá en la tentación de tener una nueva religión, sin cruz, con una sola liturgia, sin un mundo por venir, una religión para destruir la religión, o una política que es una religión, que hace que al César también se le dé lo que es de Dios. El anticristo y Bergoglio caen ante las tres tentaciones. Ahora aterricemos estas magníficas descripciones de los autores rusos a las realidades eclesiales y sociales de nuestro tiempo, y tengamos en cuenta lo dicho por Monseñor Fulton Sheen acerca de que el falso profeta será tomado por Satanás de entre los obispos católicos. A uno de ellos lo tenemos hoy a la cabeza de la Iglesia, fungiendo como supuesto papa, un obispo que propugna por el humanitarismo socialista y que a través de él quiere dar pan a todas las gentes. Deseo muy loable, porque es justo que todos tengan pan. Este obispo es un verdadero promotor del socialismo, que es el error difundido por Rusia, por no haberla consagrado al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió el cielo en Fátima en 1917. Hablemos, por ejemplo, de la intercomunión con luteranos, pretendida por la Conferencia Episcopal Alemana y avalada por el obispo Bergoglio, y preguntémonos: ¿pero conseguir el pan material renunciando al pan espiritual? Porque eso es lo que se pretende con la propuesta de la intercomunión con luteranos y personas que pertenecen a otras confesiones religiosas. Solución apenas aplazada por Francisco, pero no rechazada, según el último comunicado de Roma. Un comunicado en el que no queda clara la postura de parte de Bergoglio, permitiéndole repetir en el futuro sus erradas maniobras. También parecería que ese humanitarismo desplaza al pan espiritual cuando se autoriza la Eucaristía a personas que están en pecado mortal, como los adúlteros no arrepentidos. Y como van las cosas, es de pensar que en el futuro el obispo Jorge Mario Bergoglio terminará autorizando la Eucaristía a todas las personas de cualquier religión, sin los requisitos y condiciones conocidas, para dar desarrollo a su mal pretendido ecumenismo. He aquí la primera tentación a la que fue sometido Cristo por parte del demonio: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Pero fue en vano el intento, porque Jesús no cayó, y en cambio sí sucumbirá el anticristo, y con él su precursor y cómplice, el falso papa. La tentación de anteponer el pan material como cosa primera, al pan espiritual, que es la presencia de Dios entre los hombres, y su comunión con él en la Santa Eucaristía. Mientras el Señor Jesús responde: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Bergoglio dice: por un lado, si la comunión de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Y por otro lado, dice Bergoglio,
Luteranos y católicos pueden recibir la Sagrada Comunión. Los adúlteros que tranquilicen su conciencia pueden también recibir la Sagrada Comunión. Pero la segunda tentación, donde el diablo dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Tentación en la que no cayó el Señor, la que pretendía dar el espectáculo de lanzarse de lo alto para que los ángeles llegaran a salvarlo. Es ahora la tentación en la que ha caído el obispo Bergoglio, por ejemplo, con el espectáculo que presenta en cada una de sus visitas y apariciones públicas, donde es aclamado como un ídolo y donde todo se centra en su persona y brilla más él que Dios, de quien dice ser el vicario. También las falsas curaciones y milagros que ya se le atribuyen al obispo argentino, con esa tentación que pretende hacer del obrar de Dios un espectáculo, y este ahora es un intento del mal por mostrar a Francisco como un santo en vida, como un sanador, hasta el punto de hacer estatuas suyas que ya se ponen en los altares de los templos para ser veneradas y hasta adoradas por algunos. Un verdadero salto al vacío es el camino elegido por el obispo bonaerense, con sus nuevas doctrinas contrarias al evangelio del magisterio tradicional de la Iglesia, que está llevando a la Iglesia al abismo. Mientras el Señor responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, Bergoglio dice: todos somos hijos de Dios. Dios no es un Dios católico. Todos somos hermanos y adoramos al mismo Dios. Todos pueden recibir la comunión. Pero la tercera tentación, en la que tampoco cayó el Señor Jesús, cuando Satanás le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme, y le mostraba el mundo entero, es tal vez la más evidente tentación en la que ha caído Jorge Mario Bergoglio Sívori, por ser la vanidad, posiblemente, una de las mayores debilidades de la personalidad del falso profeta. Esta tentación es la de buscar ser aclamado por el mundo entero, la de ser amado y admirado por todos, aún por encima de Dios. Es la tentación de postrarse ante los poderes del mundo, la de claudicar ante la herejía para ser aclamado por todo el pueblo, aunque con esto se sirva a otro señor distinto de Dios, y se llegue incluso a la traición de la apostasía de la verdad. También se manifiesta esta tercera tentación en la que ha caído Jorge Mario Bergoglio en sus heréticas enseñanzas que despliega sin rubor alguno, por su gran afán por agradar a todos, de hacer prosélitos para su nueva falsa religión, una religión sin cruz, sin dogmas, sin normas ni pecado, una religión que enseña que nadie se condena, porque esa disque no es la lógica del evangelio, un falso discurso taquillero que dice que al final los malos no se condenan, pues simplemente se difuminan, desaparecen. Una rara doctrina demagógica y populista que enseña que el infierno no existe y que por tanto no existe el demonio. Una mentira que muestra que el rector moral de la humanidad, el Papa, el representante de Dios en la tierra, no es nadie para juzgar a ningún homosexual que sin conversión busca a Dios. Aclamado por los líderes de todas las denominaciones religiosas, Jorge Mario Bergoglio lidera un falso ecumenismo, que es la unificación de todas las religiones en una sola. Sus diálogos, encuentros, acuerdos, conmemoraciones heréticas conjuntas, con judíos, evangélicos, luteranos, anglicanos, budistas, islamistas, indigenistas, etc., buscan casi con desespero la unidad de la raza humana en torno a un mismo espíritu y sentir. Pero estas son acciones que traicionan a Dios, que niegan y desprecian su santidad, y buscan igualar su soberanía divina con las deidades paganas y falsas de toda la humanidad. Esta es tal vez la mayor tentación en la que el falso profeta Jorge Bergoglio quiere hacer caer al hombre de este tiempo: fundar una nueva religión sin Dios. Mientras el Señor responde: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto, Bergoglio dice: el infierno no existe, nadie se condena. Gay, nadie puede juzgarte, Dios te hizo como eres. La comunión es un premio para los perfectos. Cualquiera según su conciencia puede comulgar, aunque esté en pecado mortal. Se puede comulgar aunque se pertenezca a otra religión. Os digo, no os confirmo en la fe, podéis caer en toda tentación. La lógica de Bergoglio es la misma lógica diabólica del anticristo, descrita por Monseñor Fulton Sheen en su libro, al decir: no hay infierno, entonces tampoco hay cielo,
Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay juez. Y si no hay juicio, entonces el mal es bien y el bien es el mal. Mientras el Señor Jesús responde tajantemente que solo a Dios se debe adorar y solo a Él se le debe rendir culto, Bergoglio cae en la horrible tentación de formar una sola religión que congrega a todos los hombres de todas las religiones, indudablemente con el fin que se adore finalmente al anticristo y no a Dios. Esta es la tentación que señala Fulton Sheen, en la que caen el anticristo y el falso profeta: tener una nueva religión, sin cruz, con una sola liturgia, sin un mundo por venir, una religión para destruir la religión, o una política que es una religión, la que hace que al César también se le dé lo que es de Dios. Como pueden ver, queridos teleamigos, ya se puede verificar con el falso papado del obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, por la forma como la humanidad entera ha acogido sus heréticas enseñanzas, demagógicas y complacientes con el pecado, la paradoja anunciada por el obispo Fulton Sheen, cuando dijo: las mismas objeciones con que los hombres del último siglo rechazaron la Iglesia serán las razones por las que aceptarán la contra-Iglesia. Falsa unidad de una humanidad sin Dios. El antecedente de pretender formar una sola religión mundial, la mayor tentación de todas, la que pondrá en marcha de forma definitiva y global el anticristo, en su primera y crucial etapa por medio del falso papa, se puede encontrar en Antioquio IV, Epífanes, quien a juzgar por el libro primero de Macabeos, capítulo 1, versos 41 y siguiente, hizo lo mismo como lo podemos ver a continuación. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey, y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén, a las ciudades de Judá, con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario. Los sábados y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados. Debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados, y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidándose así de la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además nombró inspectores sobre todo el pueblo, y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos y causaron un gran daño al país, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, el rey quiso erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. El rey hizo erigir en el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban, y al que se descubría con un libro de la alianza en su poder, o al que observaba los preceptos de la ley, se lo condenaba a muerte en virtud del decreto real. Hasta aquí el primer libro de los Macabeos. En el futuro, y un futuro muy cercano, como consecuencia de la labor adelantada por el falso profeta o falso papa, recuérdese que es la segunda bestia que obtiene su poder de la primera, el anticristo hará que se desprecien los libros sagrados de cada religión, como nuestras escrituras cristiano-judías, el Corán mahometano y los demás libros de los cultos orientales. Como reza el dicho, soldado avisado no muere en guerra, es útil que ustedes recuerden lo que aquí hemos dicho, para que eviten los males que se seguirán de dejarse seducir e engañar por el ánimos, por el sin ley, porque las consecuencias para nosotros serían lo peor de lo peor, la pérdida de la libertad espiritual y de la vida dichosa en el cielo. Será muy difícil permanecer incólumes sin la ayuda de Dios. Mejor dicho, tajantemente será imposible resistir sin Él y sin su ayuda.
Él mismo nos lo advirtió cuando dijo en Mateo 24:22: y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Confiemos pues en Dios y en su auxilio que no faltará, pero pongamos de nuestra parte con una fidelidad atenta y lúcida, analizando cuidadosamente los signos de los tiempos, para obrar en consecuencia, y alentémonos por la promesa insoslayable del Redentor, cuando nos dijo en Lucas 21:28: cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles su liberación. Finalmente, recordemos las palabras del cardenal John Henry Newman, dichas en una homilía en 1835, recogidas en su libro 4 sermones sobre el Anticristo, página 35, ediciones del Pórtico, 1999, al describir al maligno y así al Anticristo y al falso Papa. Dice el cardenal Newman: ¿creéis acaso que él es tan inexperto en su arte como para invitaros en forma abierta y clara a unirse a él en su combate contra la verdad? No, él les ofrece cebos para tentarlos, les promete libertad civil, les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas. Este es el modo en que él encubre el verdadero asunto al cual los va conduciendo. Los tienta a rebelarse a sus gobernantes y superiores. Él hace eso mismo y los induce a imitarlo. Les promete iluminación, ofreciéndoles conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Él se burla de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que los venere, continúa el cardenal Newman. Él les sopla lo que deben decir y luego los escucha, los alaba y los alienta. Él los incita a ascender a la cima, les enseña cómo convertirse en dioses, luego ríe y hace bromas e intima con vosotros, os toma de la mano, pone sus dedos entre los vuestros, los agarra y entonces ya le pertenecéis. Queridos telamigos, en todo tiempo, pero especialmente en tiempo de tribulación, de hambre, de pena y de dolor, nos debemos preguntar: ¿yo sería capaz de adorar al maligno? ¿Yo sería capaz de adorar al falso profeta? ¿Yo sería capaz de adorar al anticristo? ¿O yo siempre me mantendré fiel a Cristo? ¿Adoraría usted al anticristo? Fin. Un café con Galat. Los invitamos a participar a través de las líneas 320-859-8733 o al número 287-8355 en Bogotá. Doctor. ¿Ha habido comunicaciones? Así es, doctor. Tenemos bastantes mensajes y bueno, uno de ellos es el siguiente. Buenas noches. Es evidente que estamos en los días de la antesala del anticristo. Nuestro escudo y fortaleza es el Señor y la fe que a Él le profesamos. Solo nos queda hacer la misma pregunta que se hizo el mismo Señor. ¿Encontrará cuando vuelva el Hijo del Hombre fe sobre la tierra? Que el Señor nos permita el don de la perseverancia y la valentía necesaria para seguir predicando la verdad desde el Evangelio, el magisterio y la tradición de la Iglesia. Ustedes son faros inmensos que iluminan el inmenso mar de la Iglesia hoy revuelto, turbio y empobrecido por las malas acciones de quienes deben mantener la Iglesia en paz. Con mi afecto y bendición, Padre Alejandro desde Venezuela. ¿Qué, padre?
Padre Alejandro desde Venezuela. Luego le pregunté si podía dar el nombre completo de él y nos dice con gusto, Padre Alejandro Mora, porque debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Qué valiente el sacerdote Alejandro Mora. Padre Alejandro Mora. Bueno, nos consuela Desde Venezuela. saber que existen gentes decididas y valientes, corajudas, Que no estamos solos. que no estamos solos. Sigue. Así es. Tenemos el siguiente y es, disculpen mi ignorancia, pero la presencia del socialismo en América tiene que ver como antesala a la llegada de ese rey de la mentira y el silencio de Bergoglio e indiferencia ante este fenómeno. Gracias, acá en Salazar de las Palmas tenemos la presencia de Nuestra Señora de Belén, un lienzo aparecido a una indígena cinera, que su presencia proteja a Colombia. Qué bien. Tenemos otro es, Dios los bendiga, ya se están dando estas cosas. Es así que el presidente de España no hizo juramento con la Biblia. El de Grecia igual, el de Italia, de izquierda, China y Rusia ya hicieron acuerdo económico. Las dos Coreas se unieron y Trump se reúne con Kim Jong-un. Se está dando que la bestia que era y no es, será como lo dijo la Virgen de Fátima en 1917, cuando aparece el comunismo con Stalin Apocalipsis. Dios nos ampare y nos dé la forma de discernir. El diablo imita, es así que la masonería tiene 33 grados de adoración a Satanás, los mismos años de nuestro Señor. Cordial saludo, doctor Galat y colaboradores de la mesa de trabajo. Si estaremos en una tribulación terrible, pero solo la oración constante con el Santo Rosario a la cabeza y la lectura de la palabra diaria y pidiendo a Dios discernimiento nos sostendrán. Gracias por abrirnos los ojos, por mostrarnos la verdad y enseñarnos que la santa doctrina y el seguimiento del Evangelio nos llevará a la conversión total para estar preparados a lo que se nos viene. El día que no tengamos la Santa Eucaristía, la fe, la fortaleza y la esperanza nos deben sostener. Hasta los cristianos dicen hoy día, Jesús viene pronto, pues personas que conozco de las iglesias separadas me lo comentan. El Salmo de hoy nos dice, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Así pues es esperanza la palabra. Adelante, debemos ser soldados valientes de los últimos tiempos. Y en cuanto a la opción de que el yerno del señor Trump sea el anticristo, pues no es descabellado. Es judío y maneja poder a nivel global. Además es el dueño del edificio número 666 de la Quinta Avenida, por el cual él pagó el más alto precio jamás ofrecido. Y lo dicen los medios, no lo digo yo. Así que gracias por revelarnos verdades que debemos conocer. Dios los bendiga siempre y que la mano poderosa de María Santísima y su Inmaculado Corazón os guíe. Erwin desde Bogotá. Muy interesante. De todas maneras, él ha dicho, ¿cuál es el remedio? La oración. Así es. ¿No es cierto? ¿Tu opinión, ingeniero? Bueno, si no fuera porque está consignado en la Biblia y descrito en revelaciones muy serias de parte de videntes que están de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, no creeríamos que no solamente van 2/3 partes de la población en un momento dado, en el reinado del anticristo que está muy pronto, van a terminar adorando al anticristo, sino van a terminar adorando a la Trinidad satánica. También van a adorar y principalmente a Lucifer e inclusive van a llegar a adorar a el falso profeta. Parece inconcebible que más de 5.000 millones de personas en un proceso inducido van a llegar a adorar a la Trinidad satánica y solamente una tercera parte de la población, que es la iglesia remanente, va a quedar sustraída de eso por la gracia de Dios. Es inconcebible si no fuera porque también la Biblia y la revelación privada nos dan algunas luces para entender un poco el misterio de la iniquidad al respecto. Dos consideraciones nos podrían ayudar un poco para entenderlo. La primera tiene que ver con el concepto de Dios que la masonería, los Illuminati y un grupo muy grande
de dirigentes mundiales, de los dueños del poder, de políticos, son ya luciferianos, son satánicos, e inclusive jerarcas de la iglesia, una cúpula de la iglesia, la masonería eclesiástica, hacen misas satánicas y son luciferianos. ¿Cómo puede llegar a ser eso que gente ilustrada, no gente inculta, sino gente tan preparada y tan preclara, llega a caer en eso? Una consideración no lo puede decir. Ellos son maniqueos, creen que hay dos dioses, tienen una historia mítica en la que en un momento de la historia muy atrás hubo una gran pelea entre dos dioses, el dios bueno y el dios malo. El dios malo, para ellos, Yahvé, Adonai, que es un dios castrante, un dios dominador que quiere mantener a su creación bajo su poder sin darle libertad, venció al Dios bueno, el pobrecito Lucifer, el ángel de luz, la estrella de la mañana, que quiso precisamente en el Edén, por ejemplo, liberar a Adán y Eva de ese poder tan autocrático y tan malo de ese Dios que no permite la libertad y el desarrollo y la realización del hombre. Para peor, como ganaron la batalla, escribieron la historia y la escribieron en la Biblia, los judíos y los cristianos, y ahí victimizan al pobre Lucifer y glorifican a ese Dios. Ahora, con el tiempo, después de 2000 años, cuando esa civilización cristiana ha estado perdiendo poder, finalmente este grupo, no solamente de masones, sino de la gente de la nueva era, están aprovechando la decadencia de la civilización cristiana, tristemente mal encabezada, precisamente por eso decae, y están reivindicando a Lucifer y le están dando el poder que tiene, y finalmente van a colocar a Yahvé Adonai en su sitio que le corresponde. El tema es muy amplio para desarrollarlo, pero un segundo concepto, eso es para adorar a Lucifer, pero ¿cómo se va a adorar a dos personas? Seres de carne y hueso, como son el anticristo, que es un ser de carne y hueso, y al falso profeta. También la nueva era nos da una pista para acercarnos a ello. Ellos, los de la nueva era, y también obviamente los gnósticos como los masones, creen en el panteísmo, que Dios es una energía que no se diferencia, no hay un creador y una criatura, sino es una energía que evoluciona y finalmente, en el final de la evolución, toma conciencia ese Dios de la culmen de la evolución, que es el hombre. Y el hombre mismo evoluciona hasta llegar a tener, después de muchas reencarnaciones, el máximo desarrollo hasta llevar a un séptimo nivel de desarrollo, de iniciaciones, en el que el hombre ya es un maestro ascendido. Y el caso del anticristo, de su Cristo de la nueva era, es que es la única persona que ha llegado al séptimo grado de realización. O sea, él es la primicia de la humanidad que llegó a ser totalmente Dios. Ahora, el hombre debe adorar a Dios, sí, y se adora a sí mismo finalmente en la nueva era. Y con más razón adora al anticristo y al falso profeta, que son las personas más elaboradas y más desarrolladas de la creación. El tema es muy amplio, no es fácil entenderlo, pero sabemos que durante el reinado del anticristo, en la segunda etapa, más que todo de los 3 años y medio, primera parte, los 3 años y medio cuando el anticristo es un dictador benévolo y arregla el mundo. La segunda parte, cuando es un autócrata tirano y ya hay persecución y todo, vienen las iniciaciones luciferinas que coinciden con la marca de la bestia, que tiene que ser un pacto, y está todo desarrollado por los planes de la nueva era, inclusive dictado el plan de montar estas iniciaciones por seres espirituales que han canalizado a través de Madame Blavatsky, Madame Bailey, Benjamin Crane, etc. El tema es demasiado amplio y muy interesante. Casualmente mañana me corresponde a mí desarrollar en la Franja de la Fe el tema de las profecías esperanzadoras, una serie de programas sobre estos temas de los últimos tiempos. Casualmente mañana, de 9:30 a 10:30, mañana 14 de junio, hay un programa sobre el reinado del anticristo.
Por la noche. En la noche, de 9:30 a 10:30, donde está escrito todo esto a nivel operativo de cómo va a ser el trabajo del anticristo durante esos 7 años. Y casualmente también, mañana por la mañana, voy a grabar el 9º, ese es el 5º programa de la serie. Mañana por la mañana voy a grabar el 9º programa de la serie, que es exactamente sobre este tema, de la parte de las iniciaciones luciferinas, toda la parte de la adoración de la Trinidad satánica. También va a ser transmitido más adelante. El tema es demasiado amplio para manejarlo en tan poco tiempo, pero bueno, hay 2 programas sobre esto que podrán ver. Ustedes entran a Café con Galat, Franja de la... no tanto a Café con Galat propiamente, sino a Teleamiga, y buscan Franja de la Fe, y ahí están ya 5 programas de la serie, y más adelante van a poder ver el 9º, que es sobre este tema. ¿Tu opinión? Bueno, el tema, se adora al enemigo de muchas formas, y sobre todo en estos tiempos, se adora al enemigo a través de la mentira, y a través de la mentira se está adorando al anticristo, porque es a través de la mentira que nos van llevando a unas falsas creencias, a una falsa adoración, y donde nos van mostrando que hay cosas que se pueden cambiar y que no afectan absolutamente para nada, a nada, valga la redundancia, y a nadie. Es desde la cabeza visible quien está en este tema precisamente llevándonos en este acompañamiento en el juego de palabras, en el juego de conceptos, y en ese juego va llevando al engaño precisamente, y la gente incauta, sin darse cuenta, va cayendo y va asumiendo esos comportamientos y van adorando al enemigo. Se adora al enemigo cuando se traiciona, se adora al enemigo cuando hay un desorden sexual, se adora al enemigo cuando se está en la droga, se adora al enemigo cuando se entra a ritos satánicos, se adora al enemigo cuando estamos en una pelea constante, frecuente en el hogar. Es lamentable cuando hay tantas personas que al interior de una familia pasan los meses y los años y no se hablan. Eso es adoración al enemigo, porque no sentimos en el corazón el deseo del perdón y el deseo de la misericordia, sino, como dice el doctor, se ha acomodado el gusanito de la envidia, el gusanito de la discordia, y no esa gran luz y ese gran encuentro de querer tener una cercanía profunda con Dios. Qué tristeza que lleguemos a los niveles de negar la existencia de Dios. ¿Y por qué negamos la existencia de Dios? Porque no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no estudiamos, porque no analizamos y porque tenemos muchas puertas abiertas, y cualquier persona nos da un concepto, nos dice algo y caemos en él, y no somos capaces de defender la verdadera fe y la verdadera creencia. Los invito nuevamente a que hagamos el Santo Rosario de las Advocaciones. Es un rosario largo pero muy bonito, muy comprometedor, de mucha fuerza, de mucho sacrificio, de mucha compenetración con lo espiritual. Es bueno que lo hagamos y que lo intensifiquemos para que nadie doblegue nuestra mente y para que nadie doblegue nuestro corazón. Máxime ahora que estamos a portas de elegir nuevo presidente de Colombia. Sus oraciones, nuestras oraciones, las oraciones de todos, es lo que va a hacer que le toquemos el corazón al Señor y nos dé la gracia de tener un presidente que lo ame a Él, que ame a su Santísima Madre y que defienda los valores católicos y defienda a los niños. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que algunas personas me han comentado, me han preguntado qué ha pasado sobre Emanuel. La mamá me escribió y me dice que les diga que les quiere contar que ya está en la casa con Emanuel, que todo ha sido muy difícil y que esto le ha tocado muy duro con su bebé, que no lo esperaba,
pero que con la ayuda de Dios va a salir adelante y con las oraciones de todos y cada uno de ustedes. Que es muy duro porque los médicos le dicen que el niño no va a mejorar, que no dan nada por él, pero que ella sigue teniendo esperanza en que Dios va a actuar y que ya se lo llevó para su casita para estarlo cuidando allí. Por lo tanto, les da un sentimiento de gratitud y les pide que sigan orando para que ella tenga fortaleza y para que el niño Emanuel del Carmen, que la mamá se llama Oliva, pueda seguir saliendo adelante. Por otro lado, recordarle las peregrinaciones a Tierra Santa, Santuario Marianos, México. Quien nos quiera acompañar, llamar al 315-601-3168 para que vamos tomados de la mano a prepararnos para estos momentos difíciles. Si nos toca, si no nos toca, pues ya el Señor sabrá lo que hay en nuestro corazón. 315-601-3168. Y por último, quiero decirles que ya los Emanuelitos, que tanto nos los han encargado, están ya en la universidad, en la Facultad de Posgrados, para quien quiera adquirirlos. Y oremos los unos por los otros. Dios los bendiga. Beatriz, tu opinión. Así es. Bueno, cuando decimos somos católicos y apoyamos el aborto, apoyamos el comunismo, la drogadicción o en sí la dosis personal, el alcoholismo y otras mentiras prácticamente con las cuales nos ha seducido el enemigo, no estamos siendo católicos, sencillamente estamos adorando al anticristo. Y algo que también es súper importante para estos días y es cuando nosotros damos nuestro voto o votamos por una persona que públicamente se ha burlado de Dios y se ha ido en contra de los mandatos de Él, estamos también adorando al anticristo y en una forma diciendo somos católicos pero adoramos al anticristo. Entonces, ojo con eso porque tenemos que ser totalmente coherentes. Por último, quiero hacerles la invitación al evento que tendremos este mes, es Sáname y Libérame. Estaremos en Pereira el sábado 23 de junio en el Instituto Técnico Superior de Pereira a las 9 de la mañana. El domingo 24 de junio tenemos una jornada completa en Bogotá de sanación y liberación desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Colegio María Inmaculada. Y en Popayán estaremos en el Auditorio San Camilo de la Fundación Universitaria de Popayán el día lunes 25 de junio. Son cupos limitados, así que quienes deseen inscribirse lo pueden hacer a través de la línea 320-439-5475 o el teléfono fijo en Bogotá 578-1888. Muchas gracias. No va a ser fácil, pero no es imposible. Es mantenerse en fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el secreto? Oración, oración, oración y confianza absoluta en Él. Hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galata.